Como decíamos ayer, profesor Bustillo, había una señora que a las 8 de la mañana le llamó la atención en ese cielo azul que estaba en ese momento sin una nube, vio un avión que venía relativamente alto y dejó caer un paquetico y ella se quedó mirando el paquetico que bajaba, bajaba, bajaba. Creyó que era un paracaídas y en determinado momento eso estalló con una luz y un calor peor que 1000 soles. Ella quedó aterrada y sobre todo la aterró fue que ella empezara a sudar. Eran las 8 de la mañana y comenzó a sudar. Entonces comenzó a secarse el sudor y en el pañuelo con el sudor se le estaba cayendo la piel de la cara. Lo que la señora vio fue la primera bomba atómica de la historia y su estallido que le puso punto final al imperialismo japonés. Y eso fue hace 70 años. Eso se va a comentar mucho por esta época. Entonces, ¿cómo fue que el imperialismo japonés empezó para que llegara a terminar en esto? Sí, el imperialismo japonés tiene un documento donde se muestra con pelos y señales y en detalles el memorial Tanaka. Se consigue el memorial Tanaka. Tanaka fue un ministro japonés que planeó los sueños imperialistas japoneses, dominar todo el Asia, porque ellos, según los alemanes, eran los arios de Oriente, y dominar también pues los enclaves que tenían los norteamericanos en el Asia, en el Pacífico, exactamente. Atacarían Midway, atacarían Okinawa, atacarían... Bueno, y para Pearl Harbor, que el 7 de diciembre de 1941 comenzó precisamente la guerra por ahí, por el ataque que la Marina japonesa... Entre otras cosas, con ese ataque en Pearl Harbor, Puerto de las podríamos Perlas, decir que sí, verdaderamente comenzó la Segunda Guerra Mundial. Antes no, antes era la guerra europea. sí, era una Pero guerra... ahora sí fue el mundo entero. Pero lo que me llama la atención es por qué los japoneses atacaron a su antiguo aliado que eran los Estados Unidos. Bueno, Ellos tenían pacto y estaban muy bien, era una fluida comunicación. Sí, ¿no? Y Japón se Pareciera presentó ser, en sociedad con el ataque a Rusia. pareciera ser, entre otras cosas, hubo dos causas. Una, que los japoneses comenzaron a ser objeto de discriminación racial por parte norteamericana, por su color amarillo de la piel. Y los gringuitos son buenos para discriminar. Y ellos se sintieron discriminados, pero además creyeron que necesitaban, siguiendo el ejemplo de Alemania, un espacio vital. Necesitan para Un desarrollar. Lebensraum, sí, señor. Lebensraum. Y entonces fue cuando vino la invasión a China, que estuvieron a punto de ganar la guerra, y vino esa locura que fue el ataque a los Estados Unidos en Pearl Harbor. Creyeron que Estados Unidos no respondería porque estaba tan lejos. Es que hay que ver dónde eso queda al otro lado del mundo. Sí, y los japoneses estaban en Estados Unidos. Esto hace que Y la traición haya sido más comentada. Había un japonés en Estados Unidos, precisamente en la Casa Blanca, en Washington. la historia no nos dice, pero eso pues, se sabe ahora, que 2 horas antes del ataque a Pearl Harbor ya habían atacado a los japoneses Birmania. Y ellos estaban ya en eso, expandiéndose y ellos tenían la seguridad del triunfo porque habían ganado la guerra a Rusia. Acordémonos de allá por las Islas Claro, Kuriles y todo claro eso. que sí. Y entonces, inclusive, los japoneses que miraban con simpatía a los alemanes vieron con terror cómo fue que Hitler hizo pacto con los rusos, con los soviéticos, el pacto Ribbentrop. Y Molotov-Ribbentrop, sí. quedaron aterrados. Pero bueno, vino esta expansión, vino el ataque a los Estados Unidos. Y luego vino la guerra, que fue una guerra sangrienta, es decir, nosotros conocemos mucho la guerra europea y le hemos puesto poco cuidado a la asiática, que fue terrible, terrible. Con unos militares bastante renombrados, de parte del Japón, por ejemplo, el general Yamashita y el almirante Yamamoto, que había estudiado en los Estados Unidos. Que había además, estudiado Yamamoto. Para la historia es un enigma, porque Yamamoto, que era una persona muy ponderada, de mucho criterio, ¿cómo fue que llegó a liderar esta horda militar que acabó con los civiles, rodearon al emperador y impusieron su ley y vino la guerra? Esa guerra fue
absolutamente terrible. Entonces, nos lanzó esa guerra como corolario a la era nuclear en la que estamos ahora en este momento. Recordemos. Científicos de todas impresionante esa gente que se dio cita para hacer la bomba atómica y para los depósitos de agua pesada en Penemunde. Enrico Fermi, el alemán Otto Hahn, con el premio Nobel precisamente por haber descubierto la bomba atómica. Y una cantidad de gente que llamó la atención necesariamente a Einstein, profesor que se dirigió por una famosa carta al presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, advirtiéndole que si de seguir así, a ese paso que iban, los alemanes hubieran podido tener, primero que todo el mundo, la bomba atómica. Sí, señor. Claro que sí. Y Einstein sabía lo que era la fisión nuclear, que habían descubierto esa playa de intelectuales, pero de lo más florido que hay al lado de la mente humana a principios del siglo XX, que además me llama a mí mucho la atención que la mayoría de ellos fueron premios Nobel y el más viejo de todos no tenía sino 35, 36 años, que uno dice premio Nobel y dice, espera ya un señor de edad. No, jovencitos, fabricaron la bomba atómica. Y ahí se inició esto que es la Guerra Fría, era guerra de terror más que Guerra Fría, porque los rusos a los 2 años ya tenían su bomba y comenzaron a superar a los Estados Unidos en terror nuclear. Pero recuerde usted que también los ingleses pusieron todo el empeño en bombardear Penemunde, los depósitos de agua pesada allá en Noruega. Porque los ingleses tuvieron, eso sí fue una ventaja impresionante de la inteligencia inglesa, el enigma, ¿se acuerda cuando lograron decodificar lo que los servicios secretos transmitían? Y eso no lo supo Alemania sino hasta el final. Y por los servicios secretos supieron que los alemanes estaban volando en preparar la bomba atómica. Bueno, mi Dios es grande, ¿qué tal los alemanes? ¿Estaríamos hablando alemán o no estaríamos? Estaríamos hablando alemán hasta en San Jacinto. Y eso sí es una barbaridad. Pero entonces, ese terror, es que nosotros no nos cabe en la cabeza lo terrible que es esa cuestión nuclear, que ahora en este momento que estamos hablando se está perfeccionando el pacto entre Estados Unidos e Irán para permitirle a Irán, o para no permitirle a Irán que tenga la bomba atómica. Porque como dicen por ahí los israelíes, dicen es que la bomba atómica en manos de un loco, eso puede ser terrible. Pues imagínense una ayatola de esos allá. Con un fundamentalista islámico con petróleo, plata y además de eso el poder nuclear. Sería terrible. Sería el episodio del quinto jinete, ya pasado en literatura. Sí. Sí. Quinto jinete. Entonces, esa era cumple 70 años y eso es lo que se va a conmemorar y de eso se va a hablar mucho en estos días. Primero Hiroshima y después Nagasaki. Sí, Nagasaki. Entonces, ahora, es que nunca se soñaron, nadie se podía soñar la cantidad de muertos que produce una sola bomba, una sola. Aquí nos asustamos por un terrorista suicida de esos, que entre otras cosas, esa es otra cosa interesante de la guerra japonesa, se habla de los kamikazes. Los pilotos suicidas. ¿Qué quiere decir kamikaze? Bueno, en un tiempo por allá en la historia del Japón, los mongoles trataron de asaltar el mismo territorio japonés y metieron una armada muy poderosa. Sí, eso fue cuando Kublai Khan, que hizo 2 intentos de invasión y entonces en ese momento le pasó a estos mongoles lo de la Armada Invencible. Los vientos y las tempestades. Destruyó la armada y por eso kamikaze, en contra de lo que se dice que es piloto suicida, no, quiere decir viento divino. Viento divino, así le puso el almirante Onishi japonés a la operación para salvar el Japón en el año 45. Y entonces, en este aniversario es de esperarse que venga otro viento divino que nos salve de alguna locura nuclear, porque no tenemos ni idea de lo que es esto. Podría desaparecer la humanidad, pero eso, y se acabó entonces lo que decíamos ayer.